Hola, buenos días. Esta es la clase número 3 del seminario 1926, Annus Mirabilis en la literatura argentina. Continuamos con el texto del libro de Nicolás Olivari, La Musa de la Mala Pata. Nos habíamos quedado repasando algunos de esos poemas. El último que habíamos comentado era El tenor afónico. Ese tenor que estaba cantando un aria de Tosca en un teatro, se queda sin voz, en un teatro de barrio, ¿no? Se queda sin voz y empieza a temer que su patrón, el dueño del teatro, no le pague ese día, esa actuación, y se empieza a disolver en el aire la posibilidad de un almuerzo al día siguiente, ¿no? Por supuesto, si ustedes quieren agregar algún otro poema, además de los que yo voy eligiendo, adelante, ¿no? Uno que es muy interesante es Nuestra vida en folletín, el que sigue a este, que está en la página 103. Se cuenta allí una relación entre el sujeto poético y una chica, y cómo la mayor parte de ese noviazgo tiene lugar en un cine. Y entonces se van mezclando las cosas de la realidad con las cosas de la pantalla, con los nombres de los actores y actrices de Hollywood, con el precio de la sección del cine, 50 centavos, eh, y van apareciendo estas constantes que ya hemos empezado a ver en la clase anterior y que son ideas eje de este libro, ¿no? Por ejemplo, hay 3 versos que dice, y toda la triste tristeza, vean ese refuerzo, ¿no? Y toda la triste tristeza de los arrabales porteños, cuando nuestro frío se refugiaba en el cinematógrafo que era nuestro hogar. Piensen además que estamos hablando de un cine mudo, 1926. Si no estoy muy equivocado, la primera película sonora, por lo menos la primera película sonora que se pasó en la Argentina fue El cantor de jazz con Al Johnson de 1929. Y la primera película sonora argentina, que recomiendo que la busquen y la vean, es muy interesante, se llama Tango y es de 1933. Bueno, se va contando esta relación, se va repasando un poco la, la adolescencia, la juventud, la primera juventud por lo menos, y el poema termina con esta parrafada de versos. Dice, suelo pasar las tardes de mi melancolía. Acá aparece la palabra melancolía, pero me da la impresión de que usada como sinónimo de tedio, como sinónimo de aburrimiento, eh, suelo pasar las tardes de mi melancolía en aquel sucio cinema que gastamos tanto, y me ilusiono vibrando en argumento como esperando el momento de oír tu tos. Otra vez la tuberculosis. Acomodador que me señala que ya llegaste, ¿no? O sea, el tipo estaba adentro de la sala y cuando ella llegaba, llegaba tosiendo eso era como un acomodador para él, ¿no? Que ya llegaste al cinematógrafo del recuerdo, donde el que pasa las cintas se llama Dios. Bueno, se murió la chica.
interesante. Bueno, Yo quería decir en la una cosa, página, que también lo de la tos, me parece como que la palabra tos se vuelve como algo poético, algo que en la vida uno no usaría, digo, para una poesía, termina teniendo como, además es algo como que aparece en un montón de poemas, como que va uniendo también, obviamente que tiene que ver con la tuberculosis, ¿no? Pero de repente toma un espacio poético, una palabra o algo tan que a uno le puede parecer, digamos, como tan vulgar como toser, sí. de repente toma un lugar poético. Y eso me llamó la atención, ¿no? O sea, Ujú. lo tomé, lo anoté porque me llamó la atención. Nada, eso quería agregar. No, muy bien. Sí, el tema de la tuberculosis, que aparece en algunas primeras letras de tango también, eh, era un tema que había instalado Carriego, ¿no? Ya en la poesía de Carriego aparecen las chicas y los muchachos que tienen tuberculosis, eh, que además se la agarraba cualquiera, digamos, era como el coronavirus, en el sentido de que eh, había en el imaginario una tendencia a pensar, en el imaginario de la época, una tendencia a pensar que la tuberculosis se la agarraba a la gente pobre. En realidad se la agarraba a cualquiera que tuviera un poco bajas las defensas, digamos así. El propio Enrique García Tuñón, el autor de tangos, eh, de manera casi tardía, porque ya cerca de 1930 se enferma de tuberculosis. Y eso lo lleva a, como no había todavía una solución para el tema, lo que se recomendaba era irse a Córdoba, irse a las sierras de Córdoba. Hay cuentos de Arlt con ese tema, ¿no? Eh, Creo que hay un cuento que se llama Esther Primavera, donde empieza con dos tipos hablando y están sentados en una reposera en un hotel o en un hotelito de Córdoba, porque decían el aire de las sierras hace bien para la tuberculosis. Bueno, Enrique González Tuñón hizo eso de manera bastante persistente en los últimos 12 años de su vida, pasó mucho tiempo en Córdoba y se murió igual. Se murió de tuberculosis en 1942. Así que esto afectaba a todo el mundo, ¿viste? En fin. El poema del que vamos a hablar ahora está en la página 108 y se llama ¿Sabes, compañero? Eh, Da la impresión de que fuese un diálogo interno del sujeto poético, como si él se hablase a sí mismo. ¿Sabes, compañero, lo que es no tener horizontes? Y a los 20 y tantos años, las manos se crispan en el vacío de los ideales y alargan las brazadas de tinieblas para la apagada hoguera de la fe. Si alguien me dice que este poema es una letra de Trueno, de un rapero de hoy, te lo creo, ¿eh? Porque vean la sensación de falta de horizontes, que es lo que prima en general entre nuestros jóvenes. Ya sé que entre ustedes dos no, pero por suerte, pero es lo general, ¿no? Un poco más adelante dice, ya pasa la caravana del tedio por el Sahara del cráneo, hinchado de arena gris de hastío. Vean eso, ¿no? El, el tedio es una caravana que pasa por la cabeza todo el día sin parar sobre la arena del hastío. O sea, la caravana es tedio y la arena es hastío. No hay salida ahí, ¿no? Más adelante, allá, allá es tu interjección eterna, más allá debe estar la verdadera vida. Fuma tirado en el lecho, fuma y silba el tango sin fin que comenzó en la esquina del arrabal del mundo.
Es eso, ¿qué vas a hacer? Ir a tomar birra a la esquina, o acostarte a fumar y escuchar un tango que no termina nunca, y que empezó en esa esquina del arrabal del mundo, que es nuestro país. Al final, no al final del todo, pero casi al final dice, ¿qué solución, no? O sea, ¿qué se propone para salir de esto, no? Bueno, pero mi cuerpo interrumpirá el tráfico y licuará el asombro de su gesto decisivo en la luminosa chorrera de puteadas de los horteras, amenazados de llegar tarde a sus mostradores, ante el salto grotesco del poeta que buscó vengarse de su ciudad. La solución es salir a la calle desnudo, meterse en el medio del tránsito y hacerse matar por los autos, ¿no? Eh, Hay que pensar que en 1926 había bastantes autos en Buenos Aires, había tranvías eléctricos, pero esos autos y tranvías convivían con los carros y eventualmente con gente que iba a caballo, todavía, ¿no? Eh, Digo que aquí hay como una propuesta de suicidio, este, como un delirio de suicidio, porque los últimos versos dice, entiérrenme en campo verde donde me pise el ganado, ¿no? Que esto, si no me equivoco, es del Martín Fierro. No lo fui a chequear, pero estoy casi seguro. Luego hay otro poema en la página 112 llamado El matrimonio del poeta. Bueno, todo está en el mismo tono, digamos, ¿no? El mismo tono de qué vamos a hacer con nuestra vida, qué salida le encontramos a esto. Y entonces, la propuesta del yo poético es a esta musa, ¿no? Porque acá por primera vez aparece en el libro la palabra musa. En la segunda estrofita dice, eres la musa que a veces veo en los viejos parques de la ciudad. Tráemelo a un fraile de solideo, le serviremos tu faralá. No sé qué es tu faralá. Nos casaremos en una tarde lluviosa y gris, etcétera, ¿no? Unamos nuestra miseria física, mi aire vago y doliente, tu tuberculosis incipiente y mi inquietud metafísica. Parece la letra de una canción esto. Nuevamente, nos casaremos, en la fiesta fúnebre colarán en rondón los editores, los 4 amigos que no tenemos y la agresiva dueña de la pensión. Serás mi amante, la musa tuerta que en mi alegría pondrá su sello, con la miseria de tu carne muerta, serás la musa de la soga al cuello. Nos casaremos, y en la pobre alcoba 4 goteras darán la rima de sus chachás. Al fin hastiados de las quimeras de esta vida nos deslizaremos por un suicida escape de gas. Eh, la, la, el desahucio es completo, digamos, ¿no? Completo. Pero muy interesante esta eh, eh, unificación de ritos, porque el casamiento es a la vez un velorio, ¿no? Nos casaremos en la fiesta fúnebre, ¿no? Y bueno, habla de los editores. eh, claro, un poeta tiene un editor, alguien que le editó un libro, ¿no?
Los 4 amigos que no tenemos. Eso es espectacular. Y la agresiva dueña de la pensión. ¿Por qué agresiva? Porque no le pagas el alquiler. Eh, y serás mi amante, la musa tuerta. La carne muerta. Lo que rima con musa tuerta es carne muerta. Serás la musa de la soga al cuello. O sea, casarme con vos y suicidarme va a ser más o menos lo mismo. Y para vos lo mismo, ¿no? Eh, Cuando avancemos y leamos los textos que mencioné antes en prosa, van a ver cómo hay todo un espíritu de época en toda esta literatura de 1926 que pega con esto, ¿no? Pega perfecto con esto. Profe, Sí. me quedé pensando en algunas cositas. Bueno, primero, volviendo un poquito atrás, lo del cinematógrafo yo lo había considerado como, no sé si en la época se consideraba así como un escape justamente del tedio, o sea, entrar en el cine. Vamos, creo que en el taller de cine algo de eso habíamos visto. Ajá. Como que la clase obrera iba ahí a un poquito a intentar, o sea, hay crónicas de, nos habían dado crónicas de César Vallejo, de Borges, de Art, para leer sobre el cine, y había como una idea de que la clase obrera iba ahí a un poquito a dejar la rutina, a olvidarse un poco de todo, pero al mismo tiempo se mantenía en esa pasividad la clase obrera. Creo que eso lo hablaba Vallejo, no me acuerdo ahora. Uh-huh. Como que había una repetición de eso mismo, un poco la misma idea del que tiene la industria cultural, me parece. Y después lo que decías a mí, todos estos textos sí me remiten mucho al tango, y también sí, lo pensé, o sea, cuando leía a Olivari, hay un músico de ahora, un compositor de un pibe, Nahuel Briones, que tiene como una onda también muy pesimista en algunos temas. En una canción dice, probablemente no veamos un mundo mejor, cosas así. Y a mí me remitía un montón a muchas canciones de él. Mira, ¿y qué música hace Nahuel? Hace rock pop, digamos, toma... Bien, me lo anoté, lo voy a escuchar. Hay una canción que se hizo muy conocida que dice, bailamos como si hubiesen separado la iglesia del Estado, cosas así. Ajá. Tiene toda esa postura, digamos, ¿no? Bien, bien, lo voy a escuchar. No lo conocía ni de nombre, por eso me interesa. Sí, claro, desde ya que desde el punto de vista político, este inmovilismo al que te condena el tedio es la nada mismo, porque es la inacción completa, ¿no? Pues, por eso decir que Olivari era de Boedo, bueno, sí, fue uno de los 3 que se juntó con Barletta y con Castelnuovo y dijeron, bueno, hagamos algo, vamos a hacer una revista. Empezaron con la revista Claridad, pero duró un año Olivari ahí, porque el modo de descripción del mundo en la literatura de Olivari se aparta mucho de eh, el objetivo básico de cualquier literatura social, como lo que pretendía Boedo, que era despertar las conciencias para hacer la revolución, porque no hay que olvidar que Boedo está plenamente influido, más que por el anarquismo, por la revolución bolchevique de 1917, que se veía como algo posible, digamos, como posible de replicar en otras partes del mundo en ese momento, y por supuesto se ignoraba completamente lo que pasaba dentro de la revolución y las matanzas que ya hubo en los primeros tiempos de la revolución. Quiero decir, hoy todo el mundo sabe que Stalin mandó matar a
30 millones de personas, ¿no? No sé si todo el mundo sabe que Mao mandó matar a 40 millones de personas, por ejemplo. Pero en aquel momento las diferencias entre Lenin y Trotsky principalmente, pero otros miembros de la cúpula, no se conocían del todo, ¿no? Hasta que Trotsky no se tiene que ir de la Unión Soviética, y la revolución parecía algo puro, intocado, bueno, en fin, y siguió siéndolo hasta la década del 70, ¿eh? Estamos en la década del 20, hasta la década del 70, la progresía internacional tomaron como una referencia de esa revolución, comprando todo lo bueno que tenía la revolución y que llegó a tener, que no lo niego, por supuesto, pero ignorando, voy a pensar que ignorando y no barriendo abajo de la alfombra todo lo malo que tienen esas revoluciones, ¿no? Una, la persecución a los homosexuales, la persecución y el asesinato directamente, el fusilamiento de homosexuales, que no solo lo tenemos en la Revolución Rusa, lo tenemos en el nazismo naturalmente, y lo tenemos en la Revolución Cubana, mucho más cerca de nosotros en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, cuando alguien a mí viene hoy, en 2021, y me dice la Revolución Cubana, yo digo, claro, ¿qué revolución? ¿No? Además, quien ha viajado a Cuba conoce la vida paupérrima de los cubanos, en muchos sentidos, que la soportan con una dignidad tremenda y que los viejos cubanos todavía tienen esa adoración por Castro, porque efectivamente los primeros 10 años de la Revolución Cubana representaron un avance tremendo para todo el mundo, sobre todo a nivel educación, a nivel salud. Eso continuó y no lo niego, no niego eso. Pero, ¿viste? Tener que vivir con $20 por mes es un poco raro, ¿viste? Y para sobrevivir hay que prostituirse o hay que hacer algo ilegal para conseguir dólares de los turistas. Bueno, qué sé yo. En fin, no importa, no quiero hablar de eso porque no. Trato de no hablar de política en general, pero acá importa porque para ubicarse en la década del 20, la mirada que había sobre un fenómeno como el de la Revolución Rusa era de una admiración total. Entonces, mucha gente creía que ahí había un futuro, un destino para la humanidad, un destino en el que por fin todos seríamos iguales y seríamos tratados de igual manera. Bueno, quiero decir, eso después de bueno, por supuesto con las guerras mundiales, con la Segunda Guerra Mundial y con la posguerra, ya un poco se vino abajo y empezó, con el comienzo de la Guerra Fría empezó la verdadera grieta del mundo, que se supone que duró hasta la caída del muro, pero sabemos que continuó, ¿no? Aunque con los actores moviéndose y ocupando diferentes roles, pues digamos, hoy no es URSS contra Estados Unidos, es China contra Estados Unidos, ponele, pero o son varios contra Estados Unidos, y no digo que Estados Unidos merezca ser defendido, por supuesto, pero bueno, hoy es un quilombo, ¿no? Ya habría que hablar ahí de geopolítica, yo de eso no sé nada. Bien. En la página 119 hay un poema que se llama Hermana, en el que el yo lírico le habla a una prostituta. Dice, empieza diciendo, yo espero que el suburbio te levante una estatua atorranta, de pelos crinudos y bella garganta, etc., ¿no?
Yo sé que la fábrica te ha dado un desmayo elegante en la cadera, y al dibujar el tango su compadrada estaba alcanzada tu historia ranera. Perdón, tu historia ramera, ramera con M. Yo leí ranera, disculpen. Ranero en lunfardo, por eso me equivoqué. Ranero en lunfardo remite a un sitio de la ciudad llamado el Barrio de las Ranas. El Barrio de las Ranas o Barrio de las Latas era un barrio, era una villa, digamos, antes de que existieran las villas, pero era una villa, que se había hecho donde hoy está Parque Patricios, digamos. Al lado de la quema municipal de basuras. Hasta la década del 40, la basura de la ciudad de Buenos Aires se juntaba todo en unas montañas terribles, y se quemaban. Se quemaba la montaña de basura. Ese lugar se llamaba la quema municipal, o la quema, simplemente. De la palabra quema sale la palabra quemero. De la palabra del barrio de las Ranas, que estaba al lado. ¿Y quiénes eran los que vivían en el barrio de las Ranas? Y los quemeros, los que recorrían la quema en busca de algo valioso para vender, ¿no? Algo que apareciera en la basura y que se pudiera comercializar de alguna manera, ¿no? Lo que hoy se llama cartonero, digamos, pero se llama cartonero desde fines de los 90 recién, ¿no? Antes de eso se llamaba ciruja. Ciruja. Bueno, los cirujas, bueno, cirujas puede haber en cualquier lado, digo, pero los cirujas de Buenos Aires básicamente vivían ahí en el barrio de las Ranas, por eso se los llama también raneros, y vivían de levantar requechos en la quema, por eso también se los conoce como quemeros. Como ahí al lado, después se levantó el Parque de los Patricios, y se fue construyendo un barrio, se sacó la quema municipal de ahí, se mandó a la provincia, naturalmente, la basura de la ciudad se quema fuera de la ciudad, privilegios de ser la capital, y se construyó el estadio de Huracán. Por eso a los hinchas de Huracán se los llama quemeros, ¿no? Bien, bueno, me equivoqué leyendo porque yo leí tu historia ranera y era tu historia ramera. Y al final, pero además vean por qué me confundo, ¿no? Porque vean cómo termina el poema. Dice, hermana Torranta, te vamos a alzar una estatua con latas. Las casitas del barrio de las Latas estaban construidas con latas de pintura llenas de piedras, de escombros, y se ponían una arriba de la otra, y un techo de chapa, ¿no? Algunas de las historias del libro Tangos, de Enrique González Tuñón, tienen lugar ahí. No lo dice explícitamente, pero habla de la zona de Parque Patricios, así que transcurren ahí. Te vamos a alzar una estatua con latas que quedan de tu huraña cuna, aquella tierra lejana y fangosa donde florecen los heroicos temas de tu actual fortuna, la quema de la basura. Por eso antes leí ranera porque hablaba de un origen en la quema de la basura, ¿no? El barrio de las latas, la quema, etc. Un poema que a mí me parece hermoso, está en la página 127, se llama La Vía Láctea. Es muy interesante el juego que hace Olivari aquí, porque lo que cuenta es que se mete en una lechería
a pasar la tarde y afuera llueve. Y el tipo cuenta lo que pasa en la lechería, y por eso habla de la Vía Láctea, porque está en una lechería. Ustedes me dirán, ¿una lechería? Sí, las lecherías eran tan abundantes como los cafés en Buenos Aires. Y de hecho, en una lechería también te podías tomar un café, claramente. Un café con leche, ¿no? Eh, pero bueno, existía eso. Las más famosas lecherías de Buenos Aires eran de la marca La Martona. La Martona era el sobrenombre que tenía la abuela de Bioy Casares, que se llamaba Marta, ¿no? La Martona. Y entonces era una nena, esta señora, ¿no? Era una nena en ese momento, y el bisabuelo de Bioy, que era el dueño de un importante tambo en la provincia de Buenos Aires, le puso el nombre el apodo de su hija a la marca, que también fue marca de leche y que yo llegué a conocer como leche que se vendía en el súper hasta 1980, más o menos, eso existió. Entonces, bueno, ¿cómo ve este poeta, porque es un poeta el que habla, esa tarde desde la lechería, ¿no? Algunas partecitas del poema. Qué tristeza feroz nos estrangula en el locutorio de la pobretería. Vean esa palabra, locutorio, que para nosotros quiere decir otra cosa, ¿no? Este es el locutorio, ¿por qué? Porque es el lugar donde toda la gente se junta a hablar. O sea, vos vas, te pedís un vaso de leche y te quedás toda la tarde charlando con la otra gente, con gente de otras mesas, incluso a las que no conoces, ¿no? Y la pobretería, ¿no? Como la mercería. Todos los mersas, todos los pobres nos juntamos ahí y por unos centavos nos tomamos un vaso de leche y tenemos para hablar, ¿no? Qué tristeza, otra vez tristeza, ¿no? Qué tristeza feroz nos estrangula en el locutorio de la pobretería, donde nuestro hastío el bostezo formula del poema urbano de la lechería. Más adelante, días de lluvia, viejos días aceitados de aburrimiento, cronología que escalona el suicidio. Vean cómo se repiten los tópicos, ¿no? Y a lo largo de los poemas. Y mucho más adelante, otra estrofita. No me recites versos, es inútil, inútil y vano. Dame la esperanza, 10 centavos de ideal, una idea, un algo, un plano desde el cual dar el salto mortal. Ni eso, toda la angustia encajada en el cuadro del locutorio de la pobretería y las diarias blasfemias que ladro al ser mal vestido de melancolía. Dos estrofas más adelante, son cuartetos. Nada existe a no ser tu amargura, nada existe a no ser tu fracaso. Eres la última pieza de la conjetura, el lacio poeta de quien nadie hace caso. Y en el último, la última estrofa, dice, escucha, no bebas, a la odiada pobreza que de fracasos en serie te enfanga, contéstale con gesto de heroica entereza, un melancólico corte de manga. El que sigue se llama Única canción de amor, está muy bien, porque es el único poema de amor que hay en todo el libro. El yo lírico habla de un amor perdido. En ese sentido, el espíritu es muy tanguero, muy del tango de la época, ¿no? Bueno, y por supuesto, piensa en lo que perdió, ¿no? La cocina humosa, la familiar tertulia del domingo, el grave silencio de tu barrio pobre, el arco iris de mi conducta hacia tus senos, la dulzura de vivir bajo tus años, acurrucado como un perro trémulo bajo la suave amenaza de tu mano. Bueno, todas esas sensaciones, ese romanticismo,
eso que se perdió, se truncó, se acabó, una juventud completamente desesperanzada, bueno, las ideas que ya hemos dicho, ¿no? Y leo toda la parte final del poema. Dice: fui a tu encuentro con el alma abierta, como una puerta familiar, a la sombra amiga, y solo encontré el enorme bostezo de tu aburrimiento. Y fuimos un largo bostezo de aburrimiento, cuando podíamos ser un poema o una luz en el asfalto de nuestras vidas anuladas para siempre. Yo bostezo, amada, larga y dulcemente, para que, amada, mi cara disimule el llanto. Porque por vez primera en este libro que he burlado tanto, he llorado, amada, por ti, por mí, por el amor ido para siempre y como un romántico. Esto es muy interesante porque el poema se sale del poema, ¿no? Dice, por primera vez en este libro donde está este poema, ¿no? Un libro en el que me he burlado tanto de todo, con ironía, hasta con sarcasmo. Bueno, por primera vez llora ese sujeto poético por ese amor perdido, ido, dice, ¿no? Bueno, se acabó el amor y además se achaca hacerlo como un romántico, algo que justamente no sería Olivari, ¿no? Claramente. Es muy lindo este poema, me parece extraordinario. Bueno, y listo. Que nos sirva a todo esto como para percibir ese espíritu y esa mirada de un poeta que, como hemos dicho ya, que decía Cancela, es más bien de Floredo que de Florida o de Boedo, ¿no? Vamos a ver ahora también un poco de poesía, espero que no se aburran. A mí me encanta Oscar, la te hago poesía. una pregunta. Sí, Por por supuesto. ejemplo, este libro, ¿esto era lo que era popular en ese momento? Es decir, que la gente leía estas cosas como, o sea, Bueno, ¿cómo nos podemos ubicar en ese mira, sentido? mira, te lo voy a decir así. La poesía nunca fue popular, excepto la poesía anónima, o excepto en algún momento el Martín Fierro, que no debemos olvidar que es poesía. Obvio. Eh, pero quiero decir, eh, la poesía de un poeta siempre es algo bastante minoritario, Sí, sí. bastante minoritario. Uh-huh. Quiero decir, Girondo republica su primer libro en 1924 porque había hecho como una edición de lujo con 100 ejemplares, creo, en la primera edición, y eso se publica y ¿cuánto habrá publicado? 500 ejemplares. Claro. La poesía de Olivari, este libro puntualmente, creo que tuvo en la misma década otra edición. Ponele que haya vendido 1000 ejemplares, Claro. 1500, ¿no? Esto que vos preguntás está muy bien, Melanie, porque por supuesto que cuando uno hace un programa de literatura, en este caso, digamos, un pedacito de un programa de lo que sería una literatura argentina, hace una selección. Y muchísimas veces hay un canon esperable. Es decir, hay ciertos autores que deberían estar en una literatura, digamos, si vas a dar literatura inglesa, y Shakespeare, ¿cómo no lo vas a dar? Digamos. Son esas cosas que uno dice, y no puedo dar literatura argentina y no mencionar a Borges. Pero, claro, son ideas de época también. Son ideas en las que uno está inmerso y es difícil llegar a ver con perspectiva
hasta que no pasan muchos años, qué autores quedaron y por qué razones quedaron. Los autores que quedan en la literatura no siempre son los, en la historia de la literatura digo, no siempre son los más exitosos. Lo cual a mí me preocupa, porque seleccionar como los autores más importantes, autores que casi no leyó nadie, a mí me parece muy sospechoso. Por eso, en general, a mí me interesan los géneros marginalizados en la literatura argentina. Pero no es que desoiga la importancia que pudieran haber tenido autores canónicos, que desoiga o no me importe. Bueno, algunos de esos autores canónicos a mí no me interesan, no me interesa su literatura, pero es otro problema, ¿no? Yo diría que en general la poesía del libro, a partir del siglo XX en adelante, no tiene en la Argentina ninguna trascendencia a nivel masivo. Claro. Desde ya que no. Pero cierta literatura exquisita, ya escrita en prosa, tampoco tuvo a nivel masivo una extraordinaria repercusión. Quiero decir, la gente leyó en 1926 mucho más tangos de Enrique González Tuñón, pero no el libro, sino lo que él publicaba en el diario Crítica una vez por semana, que luego integró el libro. Lo leían en el diario, no en el libro, que El juguete rabioso de Arlt. Claro. Juguete rabioso salieron 300 ejemplares por Editorial Latina, y bueno, y al año siguiente, como esos ejemplares se vendieron, Claridad se lo republicó. Hay una segunda edición donde Claridad, no sé si al año siguiente o el mismo año, Claridad lo volvió a publicar. Arlt lo había llevado en 1925 a Claridad, y Castelnuovo dijo, no, esto es muy flojo, no lo vamos a publicar. Se lo rebotó Castelnuovo el libro. Si no, Arlt lo hubiera publicado en Claridad, con la gente de Boedo. Como eso no funcionó, y Arlt andaba boyando, escribiendo algún cuentito que otro en alguna revista y buscando trabajo como periodista. En esa época fue cronista policial durante unos cuantos meses, pero meses. Y ahí lo conoció Guiraldes. Y Guiraldes, al ver el desamparo económico que tenía Arlt, que ya estaba casado, era muy joven, pero se casó a los 21 años Arlt, y tenía una hija, Mirta Arlt, a quien conocí porque era profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, se ve que Guiraldes se compadeció y lo tomó como secretario. Durante un año más o menos, Arlt fue secretario de Guiraldes. Le pagaba un sueldo y le pedía que le organizara la correspondencia, que le llevara los papeles, y de paso él le leyó La Vida Puerca, que era el nombre original del Juguete Rabioso. Algunos dicen que por consejo de Guiraldes habría cambiado el nombre de la novela. No lo sabemos. La verdad es que no hay ningún documento que diga con certeza cómo fue el asunto. Y habló con Enrique Méndez Calzada, que era un editor de la Editorial Latina, y lo convenció de que había una novela de un muchacho. La Editorial Latina había convocado a jóvenes escritores para publicar, como un concurso sin guita, digamos. Se publicaba el libro ganador, y Guiraldes habló con Méndez Calzada y ganó, digamos, publicaron El Juguete Rabioso. Pero quiero decir, si uno cuenta las dos ediciones del Juguete Rabioso, por ahí vendió 3.000 libros, 4.000, en un país que tenía
12 millones de habitantes. Hay que ver eso, ¿no? Claro, a mí lo que me interesaba era porque como el tango sí era algo popular y de alguna manera siento que, bueno, me pasó con Clara Vetter también al leerlo, con el libro, que, bueno, hay una unión con las letras de tango, hay algo que se une, hay un diálogo de palabras, aunque sea, ¿no? Sí, Entonces, la pregunta surgió desde ese lugar y también como me parecía que esta literatura tenía algo de marginal, también me llevó a pensar qué pasaba y me puse a leer qué escribía Alfonsina Storni en el mismo momento, que después te iba a buscaste preguntar. poemas de amor Eh, de sí, 1926. sí, busqué qué otras mujeres escribieron en ese entonces, bueno, Victoria Ocampo, pero no encontré nada que fuera de 1926 como para No, después llegar a hacer Victor- algo. sí, Victoria empieza a escribir y a publicar Tupido en la década del 30, porque Claro, ella funda Sur en el 31, era una mina, tendría 30 y algo de años, y ahí empieza a escribir. Sí, claro. Sí, bueno, traté de ver que también para mí es lo que escribían las mujeres en ese entonces, seguramente era una literatura marginalizada también. Entonces empecé, bueno, a buscar desde ese concepto, como para la monografía. Pero bueno, básicamente todo surgió de la idea de que si el tango era popular, ¿qué pasaba con estos poemas, ¿no? O sea, porque tienen algo en común. Entonces me llamó la atención desde ese lugar, digamos. sí. Este, claro, la poesía es un género, creo que sigue siendo, pudo haber habido alguna decadencia en un par de décadas atrás, pero sigue siendo un género muy prestigioso. Pero digamos que hay poetas instalados como grandes poetas argentinos, actualmente digo, ¿no? Y bueno, esos poetas sacan un libro y salen 200 ejemplares, 300, ¿no? No más. Yo diría Eh, que ahora, recién con esto de las redes, la gente que escribe poesía está empezando a tener ahí como un movimiento como bastante pesado del tema con Juan Solá y bueno, otros escritores, donde, bueno, pueden llegar a volverse, vender los libros de poesía una forma de alimentarse, por así decirlo, ¿no? O sea, sacar sí, dinero para... yo no sé si Pero de alimentarse y vivir solo de eso no la no, veo, no, porque es pero toda la parafernalia de hacerte conocido también, no solamente vender claro, el libro, pero una de las cosas es vender el libro. Entonces, recién ahora creo que finalmente de alguna manera puede tener como alguna vuelta de rosca, pero todo el tema de cómo te haces conocido, digamos, ¿no? De las redes. claro, Pero claro. yo sigo un montón que Este, son reconocidos, pero bueno, de no sé. poetas, de Claro, poetas. sí, 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 sí. Sí, yo que escribo poesía también y participé, pero nada, en algunas lecturas poéticas en los últimos años. Digo nada porque un poeta como Carlos Batilana hace 60 lecturas en un año, ¿no? Y yo por ahí en un año hago dos o una. Estoy hablando antes de la pandemia. Después de la pandemia, bueno, ya sabemos que todo cambió. Pero yo iba a muchas lecturas poéticas eh, hasta la pandemia, digamos, y hay muchísimo público y todo. Igualmente, la cantidad de público que va no se condice con la gente que termina comprando los libros. Eso también hay que verlo, ¿no? Eh, qué sé yo, no sé, yo no me puedo poner como parámetro porque mi caso es un poco especial. Mi último libro de poesía, que se llama La risa postergada, es de 2017. Y en la presentación de mi libro hubo 150 personas y creo que 80 compraron el libro. Claro, el 80% de la gente que estaba ahí habían sido mis estudiantes. Y bueno, y un poco es, bueno, voy a comprar el libro del profe, que además costaba 100 pesos, me parece, 80 pesos, no me acuerdo. Eh, pero digo, vas a una presentación de un libro y digo, hablo de poetas
muy conocidos como poetas, porque si vos decís Conde, nadie me conoce como poeta, me conocen como, sí, el del lunfardo, eso es todo lo que te pueden decir de mí, o alguno que fue mi alumno y dice, el profesor de griego, nada, pero pienso en Osvaldo Bossi, ¿no? En la presentación de la obra completa de Osvaldo Bossi en 2018. Bueno, el lugar se llenó, seríamos 100 personas, y yo creo que vendió 25 libros o 20 libros. Ese libro era caro porque era un librazo así, con todos sus libros, todos sus poemas. Eh, pero digamos, el tema de la venta en poesía, bueno, Está como el mito ese también de que se regalan los libros de poesía, ¿no? Hubo como... Bueno, qué sé yo, muchos poetas poco conocidos sí los regalan, claro. Yo de hecho a mis amigos se los regalo, por supuesto, no les voy a vender el libro a mis amigos, ¿no? De hecho a muchos alumnos también se los regalo. Si están interesados, si me dicen, che, me interesaría tener tu libro, los regalo. En este momento igual mis libros de poesía, escribí 3, publiqué 3, mejor dicho, escribí más, pero publiqué 3, están agotados, ¿no? O sea, que yo sepa, no se pueden comprar en ninguna parte, a menos que alguien lo venda usado, que no sé si será el caso. No me busqué en Mercado Libre a ver si venden mis libros de poesía. Por ahí más bien los tiran a la mierda, ¿no? Después, pero bueno. Pero otra cosa. Eh, a mí me interesa mucho lo que pasa con la poesía, precisamente porque escribo poesía, y hace unos años di en el Alicia un seminario sobre poetas argentinos actuales. No sé si se los conté a ustedes. En 2016, creo, ¿no? El seminario que se llamó 10 poetas argentinos vivos, se llamó el seminario. Y les pedí a 10 poetas argentinos que me hicieran una antología de 10 poemas, 10, 12 poemas, de toda su obra, y la antología elegida por él o la poeta fue lo que leímos con los estudiantes, analizamos los poemas, y luego el poeta venía a la Alicia, a la clase siguiente venía y hablaba con nosotros, ¿no? Y hacía lo que quería, si quería leernos algo nos leía, si le respondía preguntas. Creo que estuvo muy bien por esta cuestión del déficit que yo veo en la formación de los profesores de letras en todas partes con relación a la poesía, ¿no? Que nadie toma en cuenta la poesía casi en ninguna literatura, lo cual es terrorífico. Pero, y terminamos con este asunto de la recepción. Lo que vos te planteás, Melanie, supongo que lo saben, ¿no? Tiene que ver con algo que se llama teoría de la recepción, ¿no? Y es ver y tener en cuenta cuánta gente, cuando aparece un libro, lo consume. ¿Qué pasa con ese libro en ese momento? ¿Cuánta gente? Para mí eso tiene alguna importancia, ¿no? Tiene alguna importancia, porque desde, los críticos de las revistas o de los diarios, ¿no? Que son un mini gueto, hablo de los críticos de La Nación, de Eñe, de Radar, y no mucho más porque ya casi no hay ni revistas literarias. Eso por un lado. Y los críticos de la facultad, de las facultades, uno tiende a decir PUAN, pero PUAN es la Universidad de Córdoba, la Universidad de Tucumán, la Universidad de La Plata, la Universidad de Salta, ciertas universidades donde se forman cánones distintos de la literatura argentina. Bueno, esos ya tienen como acordada ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué hay que leer? Y ¿qué hay que dar en literatura argentina 2? Digo esto porque
me pasé este año leyendo muchos programas de Literatura Argentina 2, porque estoy dando Literatura Argentina 2 en la UNIPE. Y entonces quise ver los programas, ¿no? En el 80% de los programas están los mismos autores, que son, salvo en 2 o 3 programas muy feministas, donde hay mucha escritora mujer, en general completamente desconocida. Completamente desconocida. Desconocida en su tiempo y desconocida hoy, ¿no? Pero está bien que se rescate eso, ¿no? No digo que esté mal, está muy bien. Pero si no, en general, en todos los programas de Literatura Argentina 2 tenés Art, Macedonio, Cortázar, en algunos Borges, y luego Piglia, Aira y Saer. Ya está. Eso es literatura argentina. Yo pensé que Cortázar estaba anulado, porque no, bueno, yo no lo vi nunca todavía en lo que va de la carrera, no lo nombraron siquiera, ni siquiera un Ajá. cuento, ni siquiera Mirá. ser nombrado, nada, todo Borges, lo cual, bueno, a mí me encanta Cortázar y con Borges tengo cierta distancia y bueno, me pareció extraño que no sea ni siquiera nombrado. No. Mirá. Sí, qué sé yo, depende también del profesor que te toque, del programa que te toque el año que cursás, porque los programas también cambian, ¿no? Pero, digamos, en general se piensa en esos autores. Y luego en una segunda línea, si hay que también poner, por ahí te aparece, no sé, Martín Cohen, por ahí te aparece este pibe de mi edad, ¿no? Goebel, gente así, ¿no? Ahora, Martín saca un libro, Martín Cohen. Martín vende 300 ejemplares. Saca una novela y la novela vende 300 ejemplares. No pasa de ahí. O sea, es eso. Tiene cierto prestigio. Hay gente a la que le gusta. Alan Pauls también es otro que estaría más o menos ahí. Todos son tipos de mi generación, ¿no? Pero venden eso, ¿no? Saer en la Argentina no vende más de 500 ejemplares. No vendía, cuando sacaba un libro, no vendía más de 500 ejemplares. En toda la Argentina. O sea que son apuestas editoriales que no van para ganar guita, sino porque se supone que es un tipo prestigioso y que hay que publicarlo. Y después, bueno, hay que ver si esa literatura es tan interesante, tan buena, no sé. O sea, hay como prestigios cimentados y que si sale Beatriz Arlo, en aquella época salía Beatriz Arlo y decía, esto es bueno, digamos, Beatriz Arlo es la que impuso como los grandes escritores argentinos vivos del momento a Piglia y a Saer en los 90. Y quedó como que Piglia y Saer eran espectaculares. A mí no me gusta lo que escribe Piglia ni lo que escribe Saer. A mí, pero bueno, es un problema mío. O sea que ahí el tema de la recepción fallaría. Y para poner un par de casos, uno en particular, más claro, no conozco profesores universitarios que hayan dado ningún libro de Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano sacaba un libro y vendía 120.000 ejemplares. Contá 120.000 contra 300 o 500, ¿no? Entonces, no, claro, es un bestseller y eso te ubica fuera del círculo rojo, digamos. Es una pelotudez. Es una pelotudez, porque además constituye un desprecio a los lectores. ¿Qué hay? 120.000 forros, 120.000 estúpidos o estúpidas que compran un libro y que es una mierda el libro. Ya habría que ver. Habría que ver.
O sea, obviamente yo no voy a considerar parte de la literatura argentina a Ludovica Esquirru, que vende 120.000 ejemplares todos los años con su horóscopo chino, pero si un escritor vende 30.000 ejemplares, hay que prestarle atención, viejo. Me parece a mí. Ahora, eso en poesía no puede suceder nunca. Tal como están dadas las cosas, ¿no? En el siglo XIX la poesía era muy prestigiosa. En Europa y en la Argentina también. Y los poetas, no sé, franceses en la Argentina eran recontraleídos por mucha gente, incluso por gente que uno diría, bueno, pero es que claro, no había otra cosa, no había cine mudo, no había teatro de manera popular, y la gente leía todo lo que caía. Entonces mucha gente en 1900 leía Baudelaire. Y vos decís, ¿cómo? En Buenos Aires, digo, ¿no? ¿Y por qué leía? Y si no había otra cosa que hacer, o sea, leías el diario, leías La Cara Cicareta y comprabas algunos libros, había muchos libros de poesía, se leían, bueno, Olegario de Andrade, Almafuerte, no sé, poetas argentinos del último tercio del siglo XIX, eran leídos, se leía mucho eso. Sí. Denme un segundito que vuelvo con un vaso de agua y arrancamos con Clara Vetter porque se nos está yendo el tiempo. Bueno, habrán visto lo que cuenta César Tiempo acerca de esta aventura de Clara Vetter. Es un largo texto donde primero habla de cómo Castelnuovo se puso a la cabeza del movimiento de Boedo, habla de los hermanos Gandolfi Herrero, uno de los cuales quedó en la historia de la literatura como Álvaro Yunque, habla de Guiraldes y Mariani como referentes de Roberto Arlt. Dice que Roberto Arlt no le tenía respeto a nadie, decía cualquier cosa frente a cualquiera, menos frente a Guiraldes y a Roberto Mariani, un escritor que valdría la pena leerlo. Su libro Cuentos de la Oficina es de 1925, tiene otros textos interesantes,
y él se podría decir que también es un escritor de Floredo, ¿no? Bueno, cómo vino el tema de la revista Claridad, etc. Y lo que cuenta es el origen de esta idea que tuvo de escribir un poema con un enunciador poético, un yo lírico femenino. Estaba leyendo el Fedón de Platón y en un pasaje Sócrates dice, un poeta, para ser un verdadero poeta, no debe componer discursos en verso, sino inventar ficciones. Por supuesto que esto podría llevarnos, no nos va a llevar porque no tenemos tiempo, pero podría llevarnos a ver a qué se considera parte de la poesía en el mundo griego, ¿no? Pero no me voy a detener en eso ahora. Digo, pero sí aclaro esto. La lírica no forma parte de la poesía en el mundo griego. Esto es importante saberlo, ¿no? Cuando Aristóteles escribe su poética, lo que nos queda de la poética de Aristóteles habla de los poemas homéricos, o sea, la épica y la tragedia. Según dicen, según se dice con algunas razones de peso para pensar que era así, y Humberto Eco usa eso en El nombre de la rosa, habría habido un libro sobre la comedia, así como había un libro, digo, una parte de la poética, una tercera parte acerca de la comedia. Pero ahí no entra la lírica, ¿no? Y esto tiene que ver con la raíz de la palabra poietés, poiesis, poietikos, toda esa familia de palabras griegas que tienen que ver en griego con un verbo que es el verbo poieo, que quiere decir hacer en un sentido bastante general y después mucho más específico, fabricar, bueno, muchas otras cosas. La mejor traducción para la palabra griega poietés la da Borges en el título de uno de sus libros, sería hacedor. El poietés es un hacedor, digamos así, ¿no? Y de esa manera el arte poética en el mundo griego se propondría lograr algún cambio en el que escuche esa obra de arte. Es decir, mostrar aspectos de la vida que puedan resultar imitables, por decir así. Por eso importa el teatro. No hay que olvidar además que cuando uno habla de teatro, bueno, el teatro hasta el siglo XIX en Occidente se escribió en verso. No hay teatro en prosa hasta fines del siglo XIX prácticamente, ¿no? Bueno, así que todo eso vale la pena decirlo. Los autores como Safo, como Arquíloco, como Tirteo, que se llaman líricos en el mundo griego, ¿no? No poetas, líricos. Porque se supone que sus composiciones se recitaban acompañándose de una lira, una pequeña lira que tocaban, una arpita chiquita, digamos, y por eso se llaman líricos. El lírico escribe por razones de expansión, no para
no con el objetivo de lograr la imitación de lo que él escribe. Hay como una expansión sentimental en los líricos, se supone que es eso. Así lo entiende Aristóteles, estoy diciendo como lo entiende Aristóteles, y Aristóteles en general, con estas cosas, lo que hace es decir cómo es para la gente. Es decir, no dar su opinión en contra de la opinión general, sino, bueno, acá en Grecia las cosas son así, porque cuando escribe la política, los libros de biología que escribe y demás, también es así. O sea, da cuenta de un estado de situación de la cosa. Así que debemos creerle, ¿no? Pero bueno, no importa. Hay que inventar ficciones, por supuesto, una tragedia, un poema épico, una comedia, ¿qué son? Ficciones. ¿Eh? Así que eso es lo que dice el Fedón de Platón. Igualmente, no está mal que interprete César Tiempo, que la poesía lírica, lo que hoy llamamos poesía, constituya básicamente inventar ficciones. No debemos perder de vista eso, ¿no? Porque si no, leemos una canción de Spinetta y decimos, mirá, pobre Spinetta, lo que le pasaba acá. No, es un poema, viejo, es una letra de una canción, ¿no? Si en una canción de Charly García se cuenta algo, no es que eso le pasó a Charly García. A lo mejor alguna cosa sí, porque toda la gente que escribe se cuelan elementos biográficos, inevitablemente, pero no es que está hablando Charly García en la canción, no, está hablando un yo poético, ¿no? Bueno, se le ocurre entonces, dado que estaba en la Argentina una famosa actriz ucraniana llamada Tatiana Pavlova, actuando con mucho éxito en el teatro, ¿no? Pensemos que estamos en 1920 y algo, antes del 26, 1924 creo, 23. Estaba Tatiana Pavlova con su, ya que estaba exiliada en Italia, ¿no? Pavlova se fue con la Revolución Rusa, de Rusia, y estaba en Italia, formó una compañía, su galancito era Vittorio De Sica, el extraordinario actor y director de cine italiano, ¿no? Que un pibe de 20 años también, Vittorio De Sica. Bueno, se le ocurre escribir este poema a Tatiana Pavlova, que empieza, te acordarás de Katinka, tu amiga, bla, 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 ¿no? Bueno, Katinka es la protagonista de la novela Resurrección de Tolstoy, nos recuerda César Tiempo, y él dice que, bueno, que esos versos engarzaban con la estética redentorista de Boedo, ¿no? Redentorista en el sentido de, mirá, una puta se puede redimir, se puede convertir en poeta, y puede pasar la locura que empezó a pasar, que es que se publica ese poema y luego empieza a haber gente que quiere conocer a Clara Vetter y que le ofrece matrimonio sin conocerla, para salvarla de la prostitución, ¿no? Bueno, dice que eligió el apellido Vetter porque en yiddish Vetter significa amargo, pero en alemán también. Castelnuovo recibe el poema, firmado por Clara Vetter, enviado desde Rosario, y dice, estos versos resuman demasiada verdad para atribuirlos a una imaginación. Clara Vetter tiene que existir, dice Castelnuovo, ¿no? Y bueno, publican el poema. A los pocos días, un periodista uruguayo le escribe una columna sobre Clara Vetter, y medio le inventa una biografía diciendo que era polaca, desoyendo el poema, porque en el poema dice claramente, si vivía en la misma cuadra de Tatiana Pavlova, y Tatiana Pavlova era ucraniana,
bueno, no podía ser polaca, pero bueno. Y bueno, y empiezan a aparecer personas que empiezan a hablar de Clarabetter y qué sé yo. Entonces él sigue mandando poemas a través de un amigo que vivía en Rosario y que tenía, dice, una caligrafía parecida a la de Alfonsina, o sea, una caligrafía femenina, quiere decir. Mandaba manuscritos los poemas que él hacía, ¿no? Hasta que hay una suficiente cantidad de poemas y Castelnuovo dice, vamos a publicar el libro. Pero entra a dudar si existirá Clarabetter y manda a dos tipos a Rosario a recorrer los prostíbulos, desde Buenos Aires, ¿no? A recorrer los prostíbulos de Rosario, a ver si la encontraban a Clarabetter. Bueno, empiezan a preguntar en todos lados, nadie la conoce, por supuesto. Bueno, y llegan a uno y encuentran a una puta francesa, pobre, escribiendo, y la ven escribiendo, y como ellos daban por sentado que todas las putas eran analfabetas, y esta escribe, le dicen, Clarabetter, venimos para salvarte. Bueno, la mina le dice, ¿qué me dicen? No entendía nada, bueno. La cosa es que no logran encontrar, por supuesto, a Clarabetter, y con la duda en el corazón, Castelnuovo escribe un prólogo para el libro, presentando a Clarabetter. Este libro sí que vende un montón, pero claro, por razones extraliterarias, ¿no? El título que inventan ellos en Claridad, Versos de una, ya llamaba la atención, ¿no? Y además no era un libro que se vendiera ocultamente, porque efectivamente existía una literatura folletinesca muy barata, digamos, unos folletos con versos prostibularios o con versos subidos de tono, había algo de eso, o picarescos por lo menos, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver, era un librito, versos de una, y bueno, todo el mundo quería leer, a ver cómo escribía y qué decía la prostituta esta. Entonces sí hay como un pequeño fenómeno de ventas, no se dan cifras, pero como que se vende bastante. Hasta que, bueno, la cosa empieza a crecer tanto y no aparece Clarabetter por ninguna parte, que se supone que es todo un invento, ¿no? Y efectivamente, cuando eso sucede, bueno, Castelnuovo se recalienta con César Tiempo por haberlo engañado así, y cuenta algo muy interesante de Tiempo, y es que, siendo ya grande, se encuentra con Pavlova en Italia. Pavlova ya una importante directora de ópera, una regisseur de óperas, ¿no? Y entonces le cuenta la historia de Clarabetter y cómo empezó con un poema dedicado a ella, a Pavlova. Y Pavlova se caga de risa, le parece maravilloso, y dice, muy bien hecho, o sea, el mundo tiene las imposturas que se merece. Homero fue un impostor, Dante fue un impostor, todos los novelistas, todos los poetas y dramaturgos son impostores. Pero Castelnuovo, dice César Tiempo, no pensó lo mismo. Cuando se enteró del engaño, publicó un artículo señalando que todos habían sido defraudados, porque la prostituta no era una prostituta, sino un prostituto. Así termina el artículo. Y César Tiempo dice, y el prostituto era yo, ¿no? Bueno, el prólogo, no nos vamos a detener mucho en el prólogo de Castelnuovo, que tiene este interés ajeno al libro, y es que hay ahí una especie de historia, genealogía y poética del boedismo. Entonces, por eso, él explica con qué literatura argentina anterior se engancha el boedismo. Empieza a nombrar autores, lo nombra a Gálvez, que parece alguien bastante ajeno al boedismo, pero bueno, lo nombra como a Rafael Barret, ¿no? Rafael Barret,
Digo, a mí, Barret. sí, que Rafael Barret sí tiene una parábola, por lo menos cuando se va a Paraguay y empieza a escribir libros sobre la explotación en el Chaco, bueno, y también Almafuerte, ¿no? Como otro referente. Él dice que, por supuesto, los escritores como Sarmiento, Alberdi, Echeverría, Mansilla, Mármol, no le dicen nada ni a la literatura argentina ni a la gente de Boedo, y tampoco el modernismo, por supuesto. Lo nombra como referente del modernismo a un novelista que creo que era colombiano, llamado Vargas Vila, que tuvo mucha importancia, muy amigo de Darío. Pero bueno, se queda ahí, ¿no? Nombra como personas que estarían en la línea pre-boedista a Florencio Sánchez, el dramaturgo uruguayo, y a Horacio Quiroga, también uruguayo, ¿no? Y una cosa increíble, ¿no? Porque claro, el prólogo aparece firmado por un tal Ronald Chávez, pero es Castelnuovo el que escribe el prólogo. Y entonces dice, bueno, hay un artículo de un escritor español, Ángel Abella, que se ocupó de los escritores de los que estamos hablando, son los escritores de Boedo, ¿no? Y dice, hay un plantel de escritores, y los nombra, Álvaro Yunque, Barleta y Castelnuovo. Y dice, tal vez Castelnuovo sea el menos desconocido entre nosotros. Escribe Castelnuovo. Escuchen esto. Y en nuestro sentir, acaso sea el más artista, el más formado y el más intenso. En Castelnuovo no hay nada de retórica. Desde la primera a la línea final, todo es emoción. Cita eso y dice, esto que se dice de Castelnuovo, agrega, podría hacerse extensivo a los demás, ¿no? Y dice que en la nueva biblioteca, que se había llamado Los Pensadores y ahora se llama Los Nuevos, una colección de poesía que empieza a sacar, de literatura que empieza a sacar claridad, donde hay solamente 2 libros de poesía entre 10, llegaron a sacar 10 libros. Bueno, los libros de poesía son el de Olivari y el de Béter, ¿no? Y dice, bueno, se incorporan acá nombres de gran categoría intelectual como el de Clara Béter. Y dice, Clara Béter es la voz angustiosa de los lupanares. Ella reivindica con sus versos la infamia de todas las mujeres infames. Todos estos escritores traen un elemento nuevo a nuestra literatura, la piedad, ¿no? Y acá esto que es lo más insoportable que tiene la literatura boedista, ¿no? El pietismo, esa cosa de moralizante, cristiana, completamente cristiana, cuando ellos se dicen socialistas, en fin. Dice, Clara Béter hundida en el barro, no protesta. Ella cayó y se levantó y ahora nos cuenta la historia de sus caídas. Esta mujer se distingue completamente de las otras mujeres que hacen versos por su espantosa sinceridad. Bueno, en fin, ya sabemos la verdad, entonces, ¿qué podemos decir? El primer poema, la presentación del libro, se llama Quicio, es un poema de 4 líneas. Dice, me entrego a todos, mas no soy de nadie, para ganarme el pan vendo mi cuerpo, ¿qué he de vender para guardar intactos mi corazón, mis penas y mis sueños? Bueno. César Tiempo se caga de risa de todo esto, pero el tono del poema te hace entrar como un caballo en lo que le gusta a Castelnuovo, digamos, ¿no? En esta emotividad barata de mirá, esta pobre puta que tiene sus sueños y tiene que ser puta y mirá lo que le pasa, ¿no? Bueno,
Después viene el poema maravilloso Tatiana Pavlova, que como dijimos existió, vivió, nació en 1893 y murió en 1975, que fue actriz de cine, sobre todo de cine mudo, pero después, cuando se retiró de eso, fue directora de teatro, una importante directora de teatro, y les repito, dirigió óperas en los principales teatros de ópera de Italia, ¿no? Bueno, este poema alude a un tiempo mítico de la infancia, rememora con nostalgia ese momento, esa cuadra, la plaza del barrio, la orquestita, la charanga, que es una orquesta con instrumentos de viento y de percusión, que tocaba en esa placita, y empieza a nombrar gente, ¿no? ¿Te acordás de tal? ¿Te acordás de cuál? ¿Qué días felices en nuestra Ucrania natal? Etcétera, etcétera. Y la segunda parte del poema es la contraposición de ambos destinos, ¿no? El destino de Tatiana, una exitosa actriz de cine y de teatro, famosa en el mundo, y el destino de el yo poético, que ha fracasado, que tiene los sueños rotos, que tiene la juventud prácticamente perdida. Aparece la palabra angustia, aparece la palabra amargar, el verbo amargar, el sustantivo acíbar, que es una bebida de lo más amarga que puede haber. Y bueno, es esa contraposición, ¿no? En la quinta estrofa está explícitamente la contraposición. Pasaron los años y nos llevó la vida por distintos senderos. Tú eres grande y feliz. Y yo, Tatiana, buena Tatiana, si te digo que soy una cualquiera, ¿no te reirás de mí? Así que ahí continúa esta presentación del personaje. Sigue en el poema tercero, Canción de la prosa cotidiana, que efectivamente está construido como una pequeña canción, con versos cortos y ordenados en estrofas de 4. Tatiana habla de tú, ¿no? Porque se supone que, yo creo que equivocadamente, ¿no? Que cuando aprende el español habla de tú. Pero el cliente habla de vos. Y esto se ve en la quinta estrofa también. Ella va caminando por la noche, en busca de clientes. No es una puta de prostíbulo, es una puta de la calle, ¿no? Alguien en la sombra es el mal, formula su infame, ¿cuánto me cobrás? Ese cobrás argentino, digamos, aparece en boca del personaje que sale de la sombra, pero ella no habla así, no habla de vos, sino de tú. Otro poema en la página 43 se llama Amorío Ciudadano. Cuenta, bueno, una escena muy difícil de contar sin caer en la cosa berreta, grosera, ¿no? Lo hace muy bien. Cuenta un encuentro con un cliente en el reservado de una lechería, ¿no? Los cafés, los bares, las lecherías también tenían en un momento en el salón una división con unos vidrios esmerilados y una puertita, a veces puertita de vaivén. Yo he llegado a conocer esto, ¿no? Y entonces el reservado era un lugar que si era de noche estaba más oscuro que el resto del local, tenía menos luz. Y había mesitas puestas como para parejas.
para eso era el reservado, digamos, ¿no? Aunque se podía ir de día también a un reservado, y se supone que, bueno, había más privacidad, las mesas estaban más separadas unas de otras, y si en el bar no había manteles, que es lo normal, que no haya manteles en un bar, bueno, en las mesitas del reservado había manteles. Por ahí había un florerito con unas flores en cada mesita. A veces en los lugares más finolis había un velador en cada mesita que vos podías prender o apagar en la mesa, ¿no? Bueno, es el encuentro de Clara con un muchacho que parece no haber debutado, no tener ninguna experiencia de nada, y es esa torpe aproximación de alguien que, bueno, que tiene una experiencia primera, parece, con una prostituta, ¿no? Eh, al final del poema se revela que eso ha sido un engaño de los dos. O sea, él la engaña a ella porque se comporta primero como un novio, como un enamorado, que trata de ser gentil y trata de ser cortés, trato que por supuesto un cliente habitual de prostitutas no le da una prostituta, y ella también lo engaña, ella también se hace la novia, digamos, por decirlo, ¿no? Y él le acaricia el pecho, bueno, y sus ojos parecen ojos de enamorado, ¿no? Bueno, todo eso. En el poema siguiente, que se llama Leyendo, esto también es una marca de época, ¿no? Eh, Empieza diciendo así, solamente quiero decir esto: como una buena burguesa reclinada en un sillón, distraigo mis horas con El cancionero de mesa. Bueno, esto es un libro, El cancionero castellano, que había sido publicado en 1911 por el poeta español Enrique de Mesa, pero da cuenta de el ocio en la época, ¿no? O sea, cómo se gastan las horas de ocio leyendo. No hay otra posibilidad. O ir al cine, claro, lo que mencionó Jonathan antes. Ir al cine, ir al teatro. Pero lo más barato y lo más habitual en casa, no hay radio todavía en todas partes. Eh, bueno, es eso, leer, ¿no? Y ella lee poesía, lee poesía. Interesa esto porque las referencias a la lectura están también, no sé, en Los Siete Locos. Silvia Astier todo el tiempo lee, por ejemplo. ¿Sí? Y son marcas de época también, ¿no? Si hoy describiésemos en una obra literaria de cualquier género la vida de alguien joven, como esta Clara Vetter, que debe ser una chica de 20 y pico, bueno, probablemente diríamos o lo mostraríamos chateando con el celular, contestando WhatsApps o mirando Instagram o TikTok, qué sé yo. Esa práctica, bueno, la práctica culturalmente extendida, incluso entre la gente popular, entre la gente del pueblo, incluso entre una prostituta, es la lectura. En el poema siguiente, que se llama Un recuerdo lejano, se cuenta una breve historia de amor con un marinero en el puerto de Hamburgo, en Alemania. Se encuentran en el puerto, bueno, se enamoran, pero luego toman un mismo barco, supuestamente el barco que viene hacia la Argentina, y tienen ahí su historia de amor. Al final dice: frente al mar supimos amarnos y olvidarnos, en una primavera que nunca volverá. Es muy lindo el poema, es muy cortito, son 3 estrofas de 4 versos cada una, muy lindo. A continuación, y en una contraposición bastante fuerte con el poema anterior, está el poema Visión. Visión, por supuesto, tiene un clarísimo carácter político.
creo que es el más político de todos los poemas del libro, y en esa visión que parece querer ser también un anhelo revolucionario, se habla de un día en el que las mujeres serán todas hermanas, ¿no? Pero contrariamente a lo que, porque uno podría decir, bueno, ese día está llegando, uno ve las marchas de mujeres en el mundo, ¿no? Y en Argentina claramente también. Hasta que lees el verso que sigue. Claro, claro, ¿no? Un día las mujeres serán todas hermanas, la ramera, la púdica, la aristócrata altiva y la humilde mucama. Irían por las calles llevando como emblema una sonrisa alegre y una mirada franca, y así, sencillamente, se ofrecerían a todos los hombres que pasaran, ¿no? Esto es fuertísimo, digamos, es como una imagen fuertísima que, por supuesto, no le podemos atribuir al pobre César Tiempo, qué degenerado, qué hijo de puta, digamos, tiene que ver con el modo en el que se entendía la época y cómo ese acto femenino iría en consonancia con la revolución, porque en la estrofa siguiente, los hombres serían buenos, buenos como el sol, como el pan, como el agua. Los oprimidos podrían cantar su dicha, suavizar sus manos, sus gestos y sus palabras. Y eso quiere decir que también los hombres tratarían a las mujeres como las mujeres merecen que las traten los hombres. Implica también eso, ¿no? Pero claro, sí, es una cosa un poco fuerte, semejante nivel de, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Bueno, no me sale la palabra. Cuando uno se acuesta todo el tiempo con diferentes personas. ¿Promiscuidad? Promiscuidad, gracias. Sí. Porque es una promiscuidad que a nosotros hoy nos parece disparatada, ¿no? Y además, justamente, sería un refuerzo del patriarcado si las mujeres hicieran eso. Pero bueno. También los poemas de Tiempo buscan un poco escandalizar, ¿no? Porque se supone que quien escribe los poemas es una mujer que está laburando de puta y que bueno. Bueno, después hay un par de poemas que rozan un poco lo cursi, ¿no? No me beses las manos, donde nos enteramos de que Clara tiene una hermanita menor, y que en realidad Clara labura de prostituta para que su hermanita pueda ir a la escuela, no le falte la ropa ni la comida, pueda crecer sanamente, y le dice, no me beses las manos porque estas manos tocaron, ¿no? Estuvieron en lugares indecibles, ¿no? Y luego un poema que se llama A un obrero, que es un cliente, ¿no? Y que, por supuesto, la trata con la brutalidad y con la rusticidad, digamos, de ese hombre, y ella, compadecida por la dura que es la vida de ese tipo, se ofrece un poco feliz de darle algún respiro, digamos así, ¿no? Un buen momento. Luego en Rosa de Jericó... Profe. Sí, Jonathan. No, quería rescatar un poema que pasó antes, que yo lo tenía marcado. Dale.
creo que es fatalidad. A mí me llamó la atención porque en las páginas anteriores, justo en la página anterior había alacriedad y después va a fatalidad, ¿no? Ajá, Eso sí. me llamó la atención. Y después Bueno, sí, claro, claro. esto de mamá y después jamás, o sea, de esta relación de la voz que primero le dice mamá y después jamás, como hablando de la maternidad, ¿no? De que para ser prostituta tiene que renunciar a ser madre, una cosa así. Exactamente. Eso me pareció como muy interesante. Sí, sí, claro. Sí, es el sueño de que esto solo un tipo puede pensar esto. Yo no sé si una prostituta real escribiría esto así, ¿no? En ninguna época. Solo un tipo puede pensar que todas las prostitutas sueñan con casarse, tener un hogar y ser mamá. Esa es una cosa estereotipada en los melodramas, en las telenovelas, ¿no? No lo sé, me parece que... Pero sí, claro, ella sueña con eso, con la posibilidad de casarse, de tener una casita blanca, ¿no? Y escuchar una voz que le diga mamá, que la llame mamá. Sí, los sueños que se lleva el viento, dice. Tendré hogar, cariño, sosiego algún día. Y una voz recóndita responde jamás. Esa sería la fatalidad, ¿no? Eh, la fatalidad de su vida, de no poder elegir eso. Bueno, en Rosa de Jericó, en un pequeño colmo, dice, a veces me pregunto cómo es que siendo tan mala para conmigo la vida, yo soy buena. ¿Cómo conservo el alma tan suave y tan serena si el dolor es mi amante y la angustia mi pan? Bueno, pero lo que es un poco insólito es que ella se considere buena. Eso lo tendrían que decir los otros, no sé, la hermanita lo tendría que decir, pero bueno. Un poema interesante y que va en consonancia con uno de Olivari, ese que terminaba, pequeña burguesita que a mi lado pasas, crúzate de vereda porque voy a putear, de la misma fábrica, es el poema En la calle Florida, ¿no? Que ella va caminando por la calle Florida a lo que llama escaparate de la farsa urbana, ya en esa época, ¿no? Donde van, por supuesto, caminando las chicas y los muchachos de buena familia. Voy a cruzar la calle cuando escucho, mamá, qué desvergüenza esa cocotte, que es ella, ¿no? Cocotte es puta en francés. Me vuelvo, miro y quiero preguntarle quién será más ramera de las dos. Y es la idea que también aparece en Olivari, cásate con un burgués, ¿no? Y así te salvarás de esto, ¿no? De las horas y horas laburando de dactilógrafa. Eh, Cásate con un burgués, pero bueno, pero no vas a ser menos puta que las putas, porque la idea es esa, ¿no? Bien, puta por un rato o puta para siempre. Bueno, eso. Eh, Salteo bastante. Voy a un poema que se llama Mi dolor, por una razón que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Es la única vez en todo el libro que aparece una palabra lunfarda, acá. Aparece la palabra giradora, giradora, que tuvo muy poca vida, ¿no? Porque generalmente lo más parecido a eso y de la misma raíz es giro, giro, que es la palabra que quedó, no sé si ahora se usaría, pero bueno. Eh, bueno, donde ella busca consuelo, se habla a sí misma y dice que es mi dolor de triste giradora ante el de aquellos que no tienen pan, ¿no? Pero bueno, sufre por su vida, por la vida que le tocó, etcétera, etcétera.
Luego hay un poema que se llama En el Bataclan. El Bataclan, así, separado con guiones, fue un famoso cabaret francés de finales del siglo XIX. El lugar sigue existiendo, es un teatro en París, un teatro donde hace pocos años entraron unos árabes y empezaron a matar gente. No sé si se acuerdan. Entraron con ametralladoras y entraron a tirar en el teatro y murieron varias personas en el Teatro Bataclan en un recital de rock. Bueno, el nombre Bataclan se hizo tan famoso que en Buenos Aires, acá se supone que estamos en Rosario, ¿no? En Buenos Aires por lo menos existió un Bataclan, que era un teatro de variedades, un teatro como de revista, pero también Bataclan con minúscula sería cualquier cabaret, donde hay un pequeño espectáculo, donde hay unas chicas que bailan. Esas chicas que bailan eran las Bataclanas, nombre salido de ahí, del nombre del teatro, ¿no? Bueno, ella está en el palco y observa la realidad. Hace acordar mucho al poema de Olivari del musicante Rengo. Olivari va a un café, hay un musicante Rengo, hay una puta que se está dando con cocaína en otra mesa, y termina él diciendo, ¿por qué no hacemos un ménage à trois? Somos tres casos perdidos, digamos, ¿no? Bueno, esta mirada también es sobre lo que pasa en el escenario y en las mesas, y habla de la mirada onanista de los tipos, ¿no? Mientras la mina baila y que muestra el escote y no sé qué. Y entre paréntesis, hay como un alejamiento. Si esto fuera una película, el zoom se alejaría de golpe, y entre paréntesis termina el poema diciendo, en este palco yo hago cálculos acariciando mi cartera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que como prostituta está ganando plata para poder retirarse. Lejos con sorna y con desprecio, ríe mi corazón poeta, ¿no? De toda esa situación, de toda esa cosa que podría haber sido su futuro también, si ella no fuera previsora y ahorrara. Bueno, cosas que podemos suponer del poema, ¿no? Y otro poema a las 23:30, que también conecto con un poema de Olivari, el de las 2 de la mañana. ¿Qué pasa a las 2 de la mañana en un tranvía, ¿no? Bueno, acá a las 23:30, ¿qué pasa? Se abren las puertas del cine y todas las chicas que trabajan de prostitutas y que estaban viendo una película salen a la calle a laburar. Y entonces y aparecen viejos caducos, gomosos pálidos, el tacto y el olfato desarrollan. Es la calle como una mancebía, un prostíbulo, ¿no? ¿Cuánto daría por poder ahogarlos a todos en un vómito? Esto es muy olivariano, también esa actitud de desprecio. Bueno, hasta acá estaríamos con Better, y son las 11:05. Ganamos. Sí. No, una cosita, o sea, estas conexiones. Yo enseguida me hice, leyendo esto, se me vino Antonio Berni con Ramona Montiel, no sé. Por supuesto, sí. Sí, es bastante posterior, ¿no? Lo de Berni. Creo que es de la década del, no sé si fines de los 40 o principios de los 50, pero sí, claro. Sí. Una serie además extraordinaria, ¿no? Hace unos años hubo una retrospectiva de Berni en el Bellas Artes, y había varios cuadros de la serie de Ramona Montiel y sí, claro. Sí, la pintura de los 30 en adelante, hay toda una rama de pinturas, de pintores sociales en la Argentina, que laburan mucho el tema de, por supuesto, de los obreros, ¿no?
y como el famoso Manifestación, pero también el mundo de las prostitutas, ¿no? Sí, 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 sí. Hace acordar, claro, claro. Este libro tiene el mérito de la génesis vanguardista, digamos así, ¿no? O sea, porque la idea de hacer esto es vanguardista. Luego César Tiempo, quiero decir, Tiempo es un poeta de pocos libros. De hecho, cuando escribió este libro todavía no usaba el seudónimo de César Tiempo, creo, usaba su nombre real, el de Israel Zeitlin, y César Tiempo lo empezó a usar como nombre de batalla en el periodismo, porque Zeit en alemán, en realidad, quiere decir tiempo, Z-E-I-T, que es el comienzo de su apellido real, Zeitlin, ¿no? Y entonces se pone tiempo tratando de traducir más o menos su apellido real. Yo tengo el honor de ser miembro de la Academia Porteña del Lunfardo y tanto Nicolás Olivari como César Tiempo fueron académicos de la Academia Porteña del Lunfardo y grandes amigos además, ¿no? Digo que Tiempo, muy pocos años después de esto, creo que en el 27, bueno, en el 27 saca la antología de poesía que ya hemos mencionado, Argentina, y yo no sé si en el 27 o en el 29, con un libro de poesía, gana el Premio Municipal de Poesía. Tenía menos de 30 años el tipo, ¿no? Pero fue un gran periodista, por escrito desde ya, pero yo lo he visto como siendo niño, yo, y joven, tenía columnas en el noticiero de lo que hoy es Telefe, de Canal 11. Tenía unas columnas maravillosas, extraordinario era el viejo, extraordinario, muy formado, o sea, un escritor, ¿viste? O sea, cuando tenés un escritor haciendo columnas, es genial, genial. Bueno, para la que viene, nos queda entonces el tamaño. No vamos a estar muchísimo tiempo con eso, como mucho media hora. Borges y Macedonio, 15, 20 minutos, no más que eso. Y luego los tangos de 1926. Los que hemos elegido, y diremos bien por qué los hemos elegido. Estaría buenísimo que ustedes se busquen las letras de esos tangos que están en el programa. ¿Ya lo hicieron? Mirá, que sí, incluso los escuché los tangos. Qué alumno, qué alumno. Yo tanto no, pero sí los leí ayer a la noche, me intrigaron y me los puse a leer. Bueno, bien, bien. Bueno, márquense las palabras en lunfardo. Bueno, hay uno terrible que es el ciruja, que es el más bravo, pero después, fuera de eso, para ese yo les puedo mandar un PDF con la letra del tango y con el glosario, que eso lo tengo preparado porque es el tango ejemplo que doy para mostrar el lunfardo en el tango de manera exagerada, ¿no? Pero porque son tantos que es medio críptico el asunto, pero algunos lo vamos a escuchar. Vamos a pasarlos en un videíto de YouTube, los escuchamos. Pero sobre todo es para ver qué pasaba con el tango en ese momento. A nivel popular ya estaba pasando mucho, mucho. No todo lo que pasaría hacia fines de la década del 20 y comienzos de los años 30, que son años de producción tanguística brutal, brutal, ¿no? Hay en una biografía de Gardel,
padre e hijo, Julián y Osvaldo Barsky, una biografía de 1000 páginas de Gardel. Los Barsky dicen, bueno, porque Gardel cada vez va grabando más tangos. Gardel cantaba canciones folclóricas, digamos, criollas, y cada vez va grabando más tangos, y en 1928 graba, no me acuerdo, 80 tangos, una cosa así. Dice, pero bueno, nótese que en ese año se registraron 6.000 tangos. Escuchá, en un año, 6.000 tangos. Una locura, un momento de... Esto da la idea de, todavía 26 no es el gran momento de la mayor expansión del tango, porque todavía la radio está empezando, no existe lo que existirá pocos años después, en las décadas del 30 y del 40, que es, en todas las radios, todos los días había 1, 2, 3 o 4 programas de tango, donde una orquesta estaba ahí en el auditorio de la radio, iba público gratis a ver a la orquesta, y se transmitía en vivo un pequeño show de una orquesta de 3, 4, 5 temas. Todo el tiempo era eso. Eso, los discos. Ibas a cualquier bar y en los bares, ¿qué había? Una orquesta que tocaba tango. Aunque sea una modesta orquesta de 3, un trío. Claro, sí, es un momento de gran expansión. Así que vamos a ver qué les decía la literatura del tango a las gentes de 1926. Mis queridos, ha sido un gustazo. La próxima va a ser mucho más conversada. Les voy a preguntar más cosas tanto de los textitos de Borges como de lo que les sugiere o lo que pensaron al leer cada una de las letras de tango. Y vamos a hacer un poco más conversada, vamos a meter un poco de música, así que va a tener otra onda la clase. Digo porque hoy fue mucha poesía, por ahí fue un poco densa, no sé, espero que no se hayan embolado. Les deseo muy buena semana, muy rico todo, y si no puedo hoy, mañana les mando la clase. Bueno, en realidad ustedes no la van a ver ya, pero a lo mejor alguno de los que hoy no estuvo la vería, y si no, si vemos que nadie la ve, no las grabamos más, qué sé yo, no sé, ustedes me dirán. Bueno, chau, detengo la grabación.